Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 3 de julio de 2013. En la mesa de trabajo está José Antonio de Lorenzo, es catedrático de Física y Química. ¿Qué tal, don José Antonio? Buenas noches. Hola, bienvenido. buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Y como tal, sabe mucho de la mina de Corcoesto. Y además este fin de semana que he estado por allí visitándola, todavía más datos, ¿no? En la esquina de la mesa, Tomás Fernández Martín es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por volver a estar aquí. Bueno, periodista, es columnista de algunos periódicos por aquí, ¿verdad? Eso es un oficio que no se pierde, sí, el de periodista. Sí. Siempre que le den a uno la oportunidad, ¿no? Exactamente. Luis Anguita Juega, fiscal de la Fiscalía Provincial de A Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y como siempre un placer estar en tu programa. Estupendo. En la esquina de la mesa, Gaspar Barrón, es periodista del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y bien hallada. Bueno, ya sabes que en la tele hay quien te vende colchones para hacerte ir a la cama, para descansar. Nosotros aquí tenemos la ventaja de que regalamos ocio, regalamos felicidad en definitiva, y ya que estamos en Popular Televisión mucho más. Quiero decir esto porque tenemos unos oyentes en Oleiros, aquí mis compañeros de tertulia conocen el municipio, unos oyentes que tengo que citar, porque te voy a decir incluso lo que hacen. Él es Arturo Lourido y su madre Mariquiña, que incluso graban el programa, y a los amigos, si por ejemplo, ¿has visto la bitácora de lunes del miércoles? Pues no la vi, tómala, y se la dan en DVD. Dicho esto, ¿tiene por ahí un diccionario, don Gaspar? No. Era para buscar masoquista y eso, a ver cómo lo define exactamente. No, porque eso es felicidad. Quiero decir, estamos hablando de una familia de bitácoreros que cada vez son mayores y que después, dicho sea de paso, terminan de ver la bitácora en directo y se van a Universal Radio Grupo Intereconomía a escuchar el Cowboy, que vamos en línea. O sea, dicho esto, lo que decía al principio, hay quien vende colchones y nosotros vendemos, encima, bueno, el colchón lo tienes que pagar, y aquí no, esto es gratis. Muy bien, don Gaspar, pues ya ha dado su pincelada de humor, que eso está siempre muy bien. Don Luis, ¿qué tal si hablamos de nuestros libros respectivos? Doña Magdalena, si me lo permito, yo quiero hablar de su libro, y si me lo permite se lo voy a robar. Usted habla del mío, yo hablo del suyo. Pues ya, usted siempre habla del mío, pero yo me siento a gusto porque puedo hablar de su libro. Y además es que para mí es un orgullo y una alegría, y así lo tengo que decir porque lo siento, poder coincidir este sábado en Vigo, en la Feria del Libro de Vigo, este sábado 6 de julio a las 7 de la tarde. Tengo, y además lo digo, el honor y la alegría de acompañar a doña Magdalena en la firma de su libro en la Feria del Libro, porque creo que este es un libro que tiene un mensaje que realmente creo que vale la pena escuchar. Porque uno puede pensar, se defiende la vida. Para mí la vida es lo más importante de la persona, es lo más progresista. Yo nunca podré entender cómo determinadas ideologías que se denominan, voy a utilizar la misma palabra, progresistas, no defienden la vida. Y este es un libro de dignidad, de valentía, que creo que a todo el que lo va a leer le da esperanza y positivismo y valora la vida humana. Y algo que sé que usted no quiere decir, pero también se lo voy a decir y permítame que me tome, digamos, esta cuestión, y es: está ya en la segunda edición. Este libro lo tiene ella, pero su libro está ya en la segunda edición, porque creo que es un libro que despierta conciencias. Y por tanto, gracias y una suerte poder estar con usted este sábado en Vigo. Pues nada, el placer va a ser para mí estar con usted, coincidir en esta presentación firma, porque allí también está usted con el libro ¿Dónde está tu destino?, que por cierto va muy bien. Sí, también tengo la suerte de estar este día en la Feria del Libro. Y realmente es que yo, ya lo digo, es que me asombra, estuve hablando precisamente con la editorial esta semana y me han dicho que bueno, que tengo mucha suerte porque la editorial me mima, porque es el libro más vendido con la editorial. Me dicen que soy anticrisis porque no existe crisis en mi libro, y yo disfrutando muchísimo porque yo simplemente trato de dar esperanza, positivismo, sueños, ilusión, y lo intento transmitir humildemente con la historia. Es que da un mensaje también esperanzador, quedan ahí los valores muy bien reflejados y siempre la consecución de los sueños cuando realmente se trabaja, ¿no? Cuando se lucha.
lucha por ellos, ¿no? Yo creo que es lo fundamental de la vida. Hay que luchar por lo que se quiere, nada es fácil. Y eso está en mis novelas, y siempre con ese mensaje de esperanza y de positivismo. Bueno, y decir también que nos va a acompañar pues Cristina Losada, que es muy conocida tanto bueno, pues aquí en Galicia como en el ámbito nacional, y también nos va a acompañar Mari Carmen Arenas Villarroel, y bueno, vamos a estar allí acompañados de un montonazo de amigos, vamos a difundirlo bien en las redes sociales, allí por supuesto va a estar Popular Televisión, estaremos allí con las cámaras para entrevistar a los que lleguen por allí, a los espontáneos. Yo desde luego con mi granito de arena empezaré a publicitarlo y convocar a todas las personas que pueden, porque creo que puede ser un día muy bonito de charla literaria y de que la gente, si quiere pues leer alguno de los libros, pues allí tendrá todos, y además con la firma de los autores, que creo que siempre es un recuerdo muy bonito, tanto para la persona como si los quieren regalar. Bueno, pues ustedes, como no tienen libro de momento, pues han tenido que, digamos, que soportar un poco esta pequeña charla entre los dos, ¿no? Pero tomamos nota de ello, sí. Tomamos nota porque es justo. Estupendo. Bueno, pues empezamos entonces con el primero de los temas. El ministro de Guindos ya había anunciado datos muy esperanzadores para la próxima EPA, y bueno, los datos ya han llegado aquí. Hay 127.248 parados menos. Ahora conviene hacer el análisis para ver si cada persona de las que integran ese número están realmente colocados. Vamos a ver esta pieza con algunos datos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en más de 127.000 desempleados en el mes de junio, un 2,6% menos con respecto a mayo. Se trata del mejor dato de toda la serie histórica iniciada en 1996 y es la cuarta caída mensual consecutiva. Así, actualmente el número de parados desciende a 4.763.680 personas, un dato que para el Gobierno es síntoma de la recuperación económica del país. Datos como el de hoy, de la disminución del desempleo o el incremento de casi 12.500 autónomos afiliados en este mes son un estímulo para no cejar en el empeño de las reformas. Con el mismo tesón, con la misma confianza en las posibilidades de España e de sus empresarios que Cepime demuestra todos os días. Xuño é un mes no que habitualmente adoita descender o paro. Non obstante, neste caso, o descenso xa se viñera acumulando nos meses anteriores, cunha baixada semestral de 80.000 persoas que supoñen o mellor inicio dun ano dende o 2006. Estes datos, sen embargo, non implican que o mercado laboral español estea a vivir unha boa situación. Mal dato en cuanto a que es un empleo de carácter estacional. Fundamentalmente es un empleo a tiempo parcial con baja calidad, por tanto, de la contratación, y luego hay un segundo dato muy preocupante, que es la caída del 48% este año en la contratación de carácter indefinido. Los efectos negativos, nocivos de la reforma laboral se están notando, como venimos denunciando, con un aumento de la precariedad en el empleo. Con esta situación de precariedad se agrava con que 4 de cada 10 personas desempleadas no tienen ningún tipo de prestación y subsidio. Por lo tanto, nuestro mercado laboral entra en una etapa cada vez más alarmante de exclusión social y de personas que son impulsadas hacia la pobreza. En canto á contratación, as oficinas de emprego rexistraron no último mes un total de 1.270.000 contratos, entre os cales aumentaron os contratos fixos nun 8% e os de formación e aprendizaxe nun 65%. Don Tomás. Pues un poco este tema del paro y estos datos están en línea con lo que habíamos comentado aquí ya en otras ocasiones, por ejemplo, con la reciente buenos datos de la EPA última, y que se suman a otros. Tenemos el índice de confianza del consumidor, que ha repuntado de manera sensible según datos de hoy mismo, el índice de producción industrial, que no son datos estacionales, como puede ser el aumento del turismo, lógicamente. Con lo cual viene para mí a ser una reafirmación de lo que también hemos comentado aquí varias veces, que algo se mueve y positivamente en la economía española. Hay peros, evidentemente que hay peros, como ese número de nuevos cotizantes a la Seguridad Social en menor medida de lo esperado. Pero no nos vamos a fijar exclusivamente en los peros, sino por lo menos a ponerlo en equilibrio con estos otros datos positivos. Habrá que esperar, y es la clave es el otoño.
a ver cómo se comporta todo el tema del paro y de la contratación laboral y el crecimiento a partir del último trimestre del año. Y el gran tema pendiente es a ver cómo estos datos buenos o positivos de la macroeconomía, cuándo y cómo llegan a influir en la economía del ciudadano y en el bolsillo del ciudadano. El tema, desde luego, del crédito, de que el crédito vuelva a fluir, ese es un tema que está hoy por hoy todavía muy pendiente, sí, sí. Y es la clave del crecimiento, del empleo y de todo lo que se mueve consecuentemente. ¿Usted conoce en su entorno, entre las personas que trata, las que conoce, lo que es el entorno en general, personas que hayan encontrado trabajo más allá de, bueno, pues más allá de una cosita así para 2 días o así? Hombre, ¿usted ha ahora encontrado? Es que ¿Tiene datos? No estamos en esa época todavía. Estamos en la época o en el tiempo pero de los ajustes. De su entorno no es ninguno de estos 127.000, ¿no? Parece ser, ¿no? De los que se han incorporado al trabajo. Sí, de los que parece que bueno, habría que ver si realmente cuántos son los que se han borrado de la lista del antiguo INEM, bien porque han terminado ya la prestación, los que han ido pues, a Alemania y otros países, pues los que han emigrado, no han buscado otro trabajo, a ver. Pero eso ocurre siempre. Sí. Sí. Ocurre siempre y en otras oleadas de datos y tal, y sin embargo estos datos positivos yo creo que hay que tenerlos en cuenta en su medida. ¿Qué duda cabe que sí? Don Luis. Pues también yo creo que primero hay que decir que, bueno, hay que estar relativamente, y eso sí digo, muy relativamente contento. Es que es cierto, es decir, son 2 datos positivos después con muchas matizaciones. En 6 meses ha bajado el paro, ya no es un solo mes, y en el mes de junio incluso ha sido en 100 y pico mil personas. Por tanto, diciendo que esto es positivo y ojalá, de verdad, ojalá que estas cifras se consoliden en los próximos meses, para mí sigue habiendo cosas muy preocupantes, porque claro, cuando se cae tan bajo es muy fácil subir. Claro, si estamos hablando de 6 millones de parados, es que con una pequeña mejoría algo baja. Si además sumamos gente que ha podido emigrar, gente que se ha podido borrar de la lista del paro, pues claro, entonces vender estas cifras como un éxito es a mí lo que ya no me gusta. Es decir, yo creo que alguien que está gobernando, que sabe que desde que ha llegado al poder, el paro ha seguido disparándose cuando ya era alto antes, y estamos en una cifra en torno a los 6 millones de parados, que se pongan medallas y lo digan con la boca tan grande dando los datos, es que realmente yo no sé si es o no tener vergüenza o estar alejado de la realidad, que sepa usted la situación que tiene el país, que sepa usted su economía lo que ha llevado, porque usted en estos 2 años, o casi 2 años, no ha apoyado a los emprendedores, no los ha apoyado. Realmente, y los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas son las que van a crear riqueza, y es sobre los que usted ha hecho pagar la crisis. Usted no ha bajado los impuestos como prometía, sino que los ha subido. Al subir los impuestos ha creado mucha pobreza en la gente de la clase media y de la clase más humilde, personas que están desesperadas sin ingresos. Esas son las personas que a mí me preocupan. Usted de toda esta gente se ha olvidado. De repente veo una cifra macroeconómica de 100.000 parados menos y se ponen a hablar. No, por favor, no se pongan medallas. Yo lo que les estoy pidiendo, sinceramente, es que se preocupen por los más necesitados. Cuando lo hagan, tendrán mi apoyo. Le hago la misma pregunta. ¿Conoce en su entorno, en general, alguien que haya encontrado trabajo así últimamente, trabajo estable? En este caso, tengo que decir que si un familiar cercano que estaba en una situación de paro desde hacía unos meses, hace unas semanas encontró trabajo. No sé si es casualidad o no, porque el mercado laboral se está moviendo siempre en todo año, pero bueno, ojalá que este trabajo que ha conseguido no sea de unos meses, sino que sea por bastante tiempo. Estupendo. José Antonio. Bueno, ¿cómo analizamos? Estoy en la línea que se ha venido comentando aquí hasta ahora. Vamos a ver, la disminución del paro siempre hay que tomarlo como una alegría, sí, sobre todo porque hay menos gente que está parada. Cuando yo analizo los datos del paro, yo generalmente analizo siempre el incremento de cotizantes a la Seguridad Social, porque ahí sí que no engañan. Eso es una cosa, eso es un elemento clave. Y lo que es preocupante precisamente es esta situación, ¿no? Que pues hay 16.000 menos, ¿no? Sí, 26.000 menos. 26.000. Pero lo que es preocupante es que de 127.000 parados menos, solamente hay 26.000 cotizantes más a la Seguridad Social. ¿Dónde están esos 100.000?
Claro, si eso lo relacionamos con lo que salía en la pieza, de que el 40% de los que están en paro ya no están cobrando, pues a lo mejor, digamos, se han borrado del paro. Porque además hay otra cosa que la gente, a lo mejor a nivel de calle, no lo entiende muy claro. La diferencia entre un parado y un inactivo. Claro, cuando empezamos a hablar con estas sofisticaciones del lenguaje, un parado, es el que no está trabajando. Pero sin embargo para las estadísticas no es lo mismo un parado que un inactivo. Por ejemplo, un estudiante durante el curso es inactivo y en las vacaciones, si está buscando trabajo, es un parado. ¿Qué es un parado? Un parado es una persona que no trabaja y está buscando empleo. Un inactivo es uno que no trabaja y parece que no está buscando empleo. Digo parece porque si lo está haciendo en otro sitio que no sea en el INEM, es como si no lo estuviera buscando. Claro. Entonces, claro, a mí me gusta mucho, o sea, a mí el dato que realmente considero que es relevante es que haya 26.000 nuevas cotizantes, 96.000 personas cotizantes a la Seguridad Social nuevas. Claro que es cierto que el año pasado, en los mismos meses, había 31.000, el año pasado en el mes de junio. Creo que con la situación económica que hay en la actualidad, con una recesión del 1,3% del PIB, no es el momento de estar creando empleo. Nosotros venimos a crear empleo cuando se está aumentando el PIB un 2% aproximadamente. Entonces, bueno, está bien que haya menos parados, pero yo creo que es echar un poco las campanas al vuelo. Don Gaspar, ¿hay motivo para tanta alegría y para estar tan optimistas y para hablar continuamente aquí y allá de brotes verdes y de luces al final del camino y del túnel y todo eso? En absoluto. Hay un dato, coincido con mis compañeros, hombre, lo más importante, menos 127.000, correcto, peor sería decir más, ¿no? Pero dicho esto, hay un dato importante y es que, por ejemplo, los autónomos, 400 autónomos al día se están creando. Eso es un dato bueno, pero es que el resto no me creo absolutamente nada, ¿eh? Nada, porque aquí apunté 4.776.000 no sé cuántos parados, que nos vamos a los 6 millones que decía Anguita y todos sabemos, porque una cosa son los parados y otra cosa son los censados. Y esto hay que ser clarito, hasta septiembre, que llegue el interanual 2012-2013, es imposible saberlo. Evidentemente, si en el mes de julio siguiéramos bajando, apaga y vámonos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema está en lo que decía don Tomás. La clave está en el crédito. El crédito tiene que volver. Mientras no vuelva el crédito es aguas de borraja. Es todo mentira y es falsedad. Y mienten, evidentemente, lo cuentan a su manera. Porque ya si partimos de la base de las cifras que nos daban de cómo estaba Bankia, o cómo estaba Caja Madrid, o cómo estaba Caixa Galicia, y era mentira, pues ya dime tú lo que pueden hacer con los parados. ¿Hay que tener esperanza? Pues claro, por cierto, me hace gracia, porque esta semana, en los maitines que hacen el PP, la clave era esperanza, esperanza. Y claro, hubo el que dice, que tenemos que atacar a Esperanza por lo que dijo. No, que tenemos que decir que Esperanza, que tenemos un alivio, que hay una esperanza. Pero esto es auténtico, ¿eh? Sí. O sea, la clave pusieron Esperanza y coincidió que la presidenta madrileña había dicho que estaba bochornada. Por la corrupción. Por la corrupción. Sí. Y entonces hubo más de uno que a través de WhatsApp preguntó, pero entonces, ¿qué tenemos que decir contra Esperanza? Nada, que tenéis que hablar de Esperanza, pero no es de Aguirre. O sea que esto es auténtico, fechado ayer, para que nos entendamos. Sí. He dicho esto, pues bien, no está todo resuelto. Punto. No está todo resuelto, falta todavía mucho, pero evidentemente mejor es hablar de 127.000 menos que no de 5 más. Por lo tanto, bien, hasta ahí. Pues lo dejamos entonces, lo dejamos aquí. Es que no nos da tiempo luego a tocar otros temas, don No, Tomás. simplemente un comentario, sí. Que yo creo que el Gobierno ha vendido esto
con cierta precaución, tampoco ha lanzado las campanas al vuelo. Esperanza. Lo ha vendido porque concretamente en el pleno el otro día en el Parlamento, Mariano Rajoy insistió varias veces, queda mucho por hacer. Sí, pero O sea primero que- se vendió que qué fenomenal y bueno, y de hecho la consigna es eso, Con cierta- esperanza y decir que todo está estupendo, ¿no? que vamos por el buen camino. Con y cierta hay, precaución. y hay una serie de frases acuñadas y esas otras llegan, pero llegan después, una vez que ya en los ciudadanos pues de alguna manera han interiorizado que vamos mejor, ¿no? Yo también quiero tener esperanza y desde luego, ¿cómo no vamos a tener esperanza, no? Bien, pues el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también se siente muy contento con el resultado de la reunión del Consejo Europeo al considerar cubiertas las expectativas de España. Vemos esta pieza. Tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy se muestra satisfecho. Esta vez sí, no lo estuve en algunas otras cumbres. ¿Por qué? Primero porque he visto una voluntad nítida y una voluntad clara de avanzar en el proceso de integración europea, que sabe usted que es algo en lo que yo llevo insistiendo pues desde que soy presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha considerado cubiertas las expectativas de España en una cumbre que consideraba decisiva para pedir decisiones concretas, como por ejemplo en materia de empleo joven. Los 6.000 millones de euros dedicados a la iniciativa de empleo joven se desembolsarán en los años 2014 y 2015, ello para tener el mayor y el más inmediato impacto. Esta iniciativa, como ustedes saben, se acordó en febrero, fue una propuesta del Gobierno español y ahora concentran sus efectos en el momento en que es más necesario. Para España, esto supone disponer de casi 2.000 millones en 2 años. Rajoy ha explicado que ya está preparando el plan que tiene que presentar en Bruselas para exponer cómo los va a utilizar. No hay nada concretado, pero ha confirmado que se baraja la posibilidad de que se dediquen a la rebaja selectiva de las cotizaciones de la Seguridad Social. También ha considerado de gran relevancia que se hayan aumentado los recursos para la financiación de pequeñas y medianas empresas y se haya orientado la unión bancaria. Pero no solo ha habido referencias a los resultados de la cumbre. Rajoy ha sido preguntado si se siente amenazado por lo que pueda revelar el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ahora que ya está en prisión. Que no, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido. Rajoy ha subrayado que respeta las decisiones judiciales, que colaborarán con la justicia en lo que sea necesario y que esperan que ésta actúe con celeridad. Bárcenas, ahí está. No me toquen ahora el tema Bárcenas porque es precisamente el tema que tenemos a continuación. Don Luis, sobre los acuerdos de Europa y también la satisfacción. Yo escucho a Rajoy y es que dice que está de acuerdo utilizando eufemismos, mucha palabra hueca. Eso demuestra que igual no está tan contento con lo que se buscaba. ¿Qué va a decir? Ha habido una unión, y eso siempre es buena, de la mayoría de nuestras fuerzas políticas, y tampoco es que nos hayan cerrado la puerta en Europa, pero que estemos contentos, es decir, es justificación para decir que estamos contentos, voluntad de avanzar en la Unión Europea. Hombre, la voluntad, yo creo que esto lo habría dicho hoy hace 3 meses, hace 1 año y hace 5 años, y hace hasta 10 años, por tanto eso y nada es lo mismo. ¿Que se va a conseguir dinero para el empleo juvenil? Se quería bastante más. ¿Que va a ser para los años 2014 y 2015? Bueno, eso es bueno, pero es que siempre hay dinero para el empleo juvenil. Por tanto, yo no digo que sea un mal acuerdo, pero realmente hasta de sus propias voces se ve que no es un gran acuerdo. Y yo estoy convencido de que hasta que en Alemania no haya elecciones y gane Merkel, como os parece ser que lo previsible, la Unión Europea nos va a seguir apretando. Claro. Y señal de que no nos está yendo tan bien, señal de que no ha sido un gran acuerdo, es que desde que ha habido esta reunión, las bolsas europeas y en especial españolas se están pegando un batacazo a la baja terrible. Sí, si realmente esto fuese un buen acuerdo para relanzar la economía, las bolsas, los inversores creerían en él. Cuando los inversores no creen, es que realmente acuerdo bueno no ha sido. Dejémonos en un acuerdo de mínimos para tratar de no hundirnos, pero simplemente eso. Sí. Lo del empleo juvenil, que duda cabe que es necesario y que es un problema tremenda la tasa que tenemos, pero ¿cuándo se va a hablar de empleo para estas personas que tienen esa franja, que no son ni jóvenes ni en edad de jubilación? Gente que tiene pues 47, 48, 50, 57, esa edad tan tremendamente mala. ¿Cuándo se va a hablar de ellos?
Hombre, yo creo que este es un tema concreto, más de política nacional que de política comunitaria, aunque también... Hablo en general y todo es comunitario. De todas formas, decía Mariano Rajoy que de los 11 consejos a los que él ha asistido, se quedaba especialmente con 3. Y concretamente de esos 3, uno era este. Pero, y voy a leer lo que dijo él, está cogido del diario de sesiones, con lo cual es testimonio directo, ¿no? Dice, lo que se ha aprobado es bueno para el conjunto de la Unión Europea y es bueno para España, aunque no les oculto, decía en el Congreso el martes, que está lejos de ser lo que reclaman los problemas que padece nuestra economía. Puede y debe hacerse mucho más y más rápido, porque el ritmo europeo es a veces demasiado lento. ¿Y por qué está contento entonces? No está contento, dice esto, pone esas pegas. Está contento... Sí, pero está satisfecho... Está contento por una razón, de las que él expuso, que es que problemas o necesidades de la economía española han pasado a ser también necesidades y prioridades de la agenda comunitaria, que es la unión bancaria, las ayudas a los pymes, a las pymes y el paro juvenil. En ese sentido se ve reforzado porque decir, ya no es un tema nuestro, no es una agenda nuestra, es una agenda también de Europa, de la Unión Europea. Ahora él dice manifiestamente, debe hacerse mucho más y más rápido. O sea que tampoco ha lanzado las campanas al vuelo. ¿Qué ocurre? Que claro, que si ahora le adelantan 2.000 millones para el paro juvenil, que será poco, será mucho, pero no deja de ser un respiro y otra serie de cosas, dice, vamos avanzando. Que la Unión Europea es el gran tema que hoy tiene, la lentitud de su transformación y de sus progresos, cosa que ha sido así siempre, tampoco es especialmente. Pues mira, Madalena... Pero no lo veíamos tanto, no estábamos tan inmersos. No. Te voy a contestar la pregunta esa que hacías, de los 40 a 57, olvídate, para eso nunca habrá 57, proyecto. 60, 62... Sí, 57, 60, esa edad tan difícil. Hasta los 65. Yo ya les llamaría nuevos emprendedores. Tienen que buscarse la vida, como sea, porque además, ojo, ¿Y buscar un fondo de pensiones? Buscarse un fondo de pensiones, buscarse la vida, vaya. Lo que sea, buscarse la vida. Y hay un dato, estas personas son gente con experiencia, o sea, me río yo del emprendedor, o sea, a mí me da más riesgo un emprendedor de 22, con mucha juventud, que uno de 45, 47 o de 60, que sabe perfectamente cómo tiene que hacer. O sea que, lo decíamos creo la semana pasada, se acabó el ir a buscar trabajo a una empresa, hay que empezar a buscar trabajo propio, emprendedores. Entonces, ahí te contesto. Después estoy de acuerdo que los problemas de España son ya de la Comunidad Europea. Y Rajoy en este caso a mí me ha gustado, y eso que soy crítico con él, ¿no? Pero esta vez sí dijo, es verdad, pero no sabéis la cantidad de sufrimiento que tiene el presidente del gobierno cada vez que se tiene que desplazar y sabe que ese día le van a hacer, porque claro, como aquí no las contesta, las preguntas las contesta fuera, la pregunta de la semana, ¿no? O sea, y de fulano, y del caso de corrupción, eso es horrible. Y es difícil llevar un gobierno con ese peso detrás. Eso yo lo tengo... Rajoy se sonroja en este momento. Gaspar, pero que conteste aquí, que lo lleve todo contestado y entonces allá serán solamente temas que atañen a aquello. Pero es que eso es Mariano Rajoy, lo deja pasar. Lo que pasa es que le gusta arrastrar, parece la cosa. Exacto, pero en todo, va en todo, o sea, ahí va en el personaje. Por lo tanto, yo estoy satisfecho con cómo se está llevando en Europa la historia, pero precisamente, y ahí dio la clave don Tomás, porque los problemas de España son ya de toda la Comunidad Europea. Entonces, ya han empezado a verle las orejas al lobo y que nada más aquí no éramos nosotros los peores, los malísimos, los que no sabíamos. No, oiga, lo que pasa es que ha habido formas de gestión, que aquí se hizo como se hizo, pero que no éramos los peores. Eso es lo que entiendo. Sí, don José Antonio. Bueno, no, yo para seguir con lo que ha dicho don Gaspar, si a mí me dice que don Mariano Rajoy, cuando se va a entrevistar con la Merkel, ¿le tiene miedo a Bárcenas? Es alucinante, porque con Merkel tendrá que estar pensando en las cosas de España. Este es uno de los problemas, o sea que no tiene, vamos a ver, no hay solidez en el gobierno español. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, estamos hablando de los 6.000 millones. 6.000 millones que va a dar para el empleo juvenil en 2 años la Comunidad Económica Europea para toda Europa. Eso lo conseguimos nosotros en 1 año.
eliminamos las diputaciones y ya está. El problema es que nosotros cuando vamos a Europa no tenemos unas cosas claras definidas. Por ejemplo, el paro juvenil es importantísimo, naturalmente que sí, pero ¿y el paro de las personas de mediana edad? Que además tienen cargas familiares habitualmente. ¿Por qué unas son prioritarias frente a otras? Estamos dentro de lo políticamente correcto, pero vamos a ver, una persona de 45, 50 años, ¿por qué no tiene que tener las mismas ventajas que una persona de 25? Porque ese tiene que estar sobredimensionando uno frente a otros. Entonces, esto es uno de los problemas. Después hay otra cosa que me hace gracia. Esta vez sí. ¿Y cuándo dijo que no? O sea, vamos a ver, siempre más o menos dice que está contento después de las cumbres. Después nos enteramos que no. Incluso cuando va al Parlamento ya dice que no está tan contento. Entonces, ¿cuál es la historia? Que nos está mintiendo. Nos miente permanentemente. Si es esta vez sí, en vez de decir esta vez sí, debería haber dicho, como os he dicho yo tal día y tal día, no estaba de acuerdo. Y ahora sí estoy de acuerdo. No, dice, esta vez sí. Las antes no lo podía decir, pero eso no da ni credibilidad ni seguridad en los ciudadanos. Es absolutamente, digamos, da poca consistencia a las decisiones de gobierno. Y después hay otra cosa que es evidente. Los acuerdos que se han tomado no tienen la categoría suficiente para luchar contra los problemas que tenemos. Son parches, son tiritas, cuando lo que se necesita es una operación profunda de las estructuras del país y de la situación económica. Y ya, además, pero ya. Bueno, vamos a ver, cuando dice Mariano Rajoy que ¿cómo se llama? El Banco Europeo de Investigación, que por cierto, Banco Europeo de Inversiones, cuya vicepresidenta es Magdalena Álvarez, la imputada, es la vicepresidenta. Entonces, esa es la que tiene que avalar a las pymes cuando tengan que hacer una negociación en el exterior. Dice que, bueno, la decisión política es de hoy, pero que, bueno, a lo mejor a finales del año 14 se pone en marcha. Bueno, doña Madalena, si me deja hacer un apunte sobre las personas de 40 y 50 años, porque realmente son los grandes olvidados y hasta asumo mi culpa que a veces... Pero nadie habla de ellos. No, es que se interioriza dentro. Yo he llegado a una conclusión en esta política macroeconómica, que es que este gobierno, y además lo pienso, nos va a acabar sacando de la crisis, pero a costa... no de los jóvenes, que también lo están sufriendo y lo están pasando mal, sino a costa de la gente de 40, 50 y 60 años, de millones de personas que les ha condenado a la pobreza, porque no van a tener derecho a tener ni pensión, porque no van a poder cotizar estos 37, 38, 40 años, no van a tener pensión, no van a tener paro y vivirán gente trabajadora honrada, que ha estado 15, 20, 30 años de su vida y con 50 y cuántos se van al paro, tendrán que vivir mientras les estén dando los 400 euros. Y esto es el gobierno que para mí no es humano, porque un gobierno tiene que trabajar para las personas, no para los grandes grupos. Estos millones, que ya son millones de personas, que se les ha condenado a la pobreza, para mí es lo que tendría que avergonzar este gobierno. Y por tanto creo que hay que decirlos, porque los jóvenes merecen. Yo sé que el joven va a seguir adelante, aunque pase años malos, pero esta gente, si no se les da un tratamiento especial, igual no salen adelante. Porque, como ha dicho muy bien don Gaspar, tendrán que emprenderse ellos solos, pero solos, sin ayuda, abandonados, no. Ahí tiene que estar el gobierno, dándoles una mano, y por tanto, yo creo que la voz, por lo menos, tiene que estar siempre por ellos, por esta gente que son quizás los primeros que teníamos que ayudar, estos que se han ido al paro con 40, 50 e incluso 60 años. Sí, y bueno, y frente a estos datos y a estas opiniones tan eufóricas, estas manifestaciones tan eufóricas, pues leía hace unos días un artículo referente que lo publicaba referente a noticias de la ONU, que decía que en los países desarrollados se va a triplicar la pobreza, pero lo que se llaman pobres vergonzantes, no entre pobres de toda la vida de pedir, sino entre personas normales que se han hecho pobres porque han perdido su trabajo, que tienen esa mediana edad y que tampoco puede ser emprendedor cualquiera, porque tampoco dispones de una economía saneada como para, bueno, voy a emprender este negocio, aunque luego a lo mejor sí estás formado para ello, ¿no? Claro, entonces, claro, es que tenemos que hacer todos los análisis, ¿no? Lo que se nos dice y luego por otro lado lo que nos entra por otro lado, que es más real. Y además que tenemos que tener en cuenta que la gente esta de mediana edad generalmente tiene, dependiendo de ellos, a jóvenes. Incluso a mayores también. Incluso a mayores también. Pero bueno, que les han rebajado también la dependencia, si es que la cobran, entonces, la prestación, sí. Entonces la situación es una situación, yo pienso que
Las ayudas sectoriales, o sea, yo pienso que lo que tendría que hacerse es una reforma estructural del Estado, de la economía, y entonces con esa reforma que se aplicara a todo el mundo. El crear nichos protegidos yo creo que no es conveniente. Y además cuando estamos viendo que lo único que proponen es disminuir los impuestos a esa gente. O sea que tampoco es, digamos, una ayuda de cómo hay que hacerlo. O sea, qué planes de formación hay, cómo se mejora la calidad de la enseñanza, cómo se hace un sistema de becas que realmente esta gente pueda a la hora de la verdad tener una formación real que ponga a España en, digamos, en punta en la tecnología. Esas cosas son las que no hay. El disminuir los impuestos 1 o 2 años no es significativo. Lo que tiene que hacer son planes de cualificación a los jóvenes, a los mayores y a todo el mundo. Y luego la reforma estructural del Estado, pues ya vieron hace 2 semanas aquella presentación que es una mini reforma y bueno, pues de eliminar los consejos de contas, que luego encima las autonomías dicen que pues que no. Yo no hablaría de todas formas de euforia, ni en la rueda de prensa que hizo en Bruselas y mucho menos en el Parlamento. Yo hablo de euforia en general, acordándome, por ejemplo, de las palabras de Dolores de Cospedal, pues no sé si este fin de semana o en los primeros días de la semana, y es que sí es así. Oyendo, por ejemplo, hablar pues a Fátima Báñez, y es que sí, están eufóricos. Eufóricos no están. Para mí, me parece. Yo lo veo así. Lo único que hacen es contar las novedades que hay. Ya. Ahora, la frase esta, debe hacerse mucho más y más rápido, el ritmo europeo es muy lento, hombre, de euforia no lo veo yo demasiado. Bueno, vamos con el tema del naval, que esto es otro, pero bueno, pues no nos queda más remedio que abordarlo aquí, y es que ahora España tiene que devolver las ayudas recibidas por el Tax Leaks. Bueno, pues menos mal que parece que se van a poner de acuerdo tanto el ministro de Industria como las comunidades vasca, Asturias y Galicia para hacer una propuesta conjunta. ¿Quién empieza? Don Gaspar, empezamos por usted. Yo quiero decir aquí que está muy activo el presidente gallego, ¿Sí? O sea, por lo que conozco. Ha sido el primero que ha llamado a la puerta del Ministerio y creo que se le va a escuchar. De todas maneras, Asturias y el País Vasco es un gran problema. Aquí estamos hablando de que esto o se soluciona o se van casi 100.000 personas a la calle, que no es ninguna broma, ¿no? No es ninguna broma. Entonces, con relación al posicionamiento gallego, creo que Alberto Núñez Feijóo lo está haciendo con cautela, está exigiendo lo que puede exigir, y por los datos que tengo, yo creo que eso al final se va a tener que resolver. Sí, creo que se tendrá, que se va a tener que resolver. Creo que se resolverá. A mí lo que me llama la atención es que no se haya resuelto ya. Vamos a ver si nos dan algún dato nuevo en esta pieza. Joaquín Almunia sorprende con un cambio de postura y da esperanzas al sector naval español. Esta mañana el vicepresidente de la Comisión y responsable de competencia aseguró que todavía hay margen para reconsiderar su decisión, por la que el gobierno español tendría que recuperar los 2.800 millones de euros de ayudas públicas concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011. Eso sí, pide al Ejecutivo nuevos argumentos que apoyen su petición de marcha atrás. Hay margen en el sentido, hay tiempo para discutir en la medida en que haya nuevos argumentos y nuevos argumentos jurídicos, que es el tipo de discusión que tiene lugar en torno a casos de ayudas de Estado. La semana que viene parece crucial para el futuro del naval español. Según confirmó el propio comisario de competencia, será entonces cuando se celebre la reunión solicitada por el ministro de Industria español y los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco. En Bruselas, las autonomías más afectadas, la patronal y el gobierno estatal, presentarán un frente común que ya escenificaron el pasado lunes. Por el momento, el gobierno español tiene intención de trabajar contrarreloj, porque asegura la actuación de los astilleros se basó en los principios de confianza y seguridad legítimas, ajustándose a una ley vigente en España. Es un tema en el que todos nos jugamos mucho y yo, de luego, seguiré dando la batalla, como la están dando ustedes y otra mucha gente. En fin, no puedo decirle nada más que espero que el día 17 pues las cosas se hagan razonablemente, defendiendo los intereses generales de España y de Europa.
Si finalmente Almunia no cambia su postura, el sector naval intentará mantener una reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. La última baza sería recurrir la decisión definitiva que se espera para el próximo 17 de julio ante la justicia comunitaria. Bueno, pues en vista de todo esto, en vista de que Almunia se ha convertido en un auténtico Men in Black, un hombre de negro, pues Pachi Vázquez desde luego arremete contra él y dice lo mucho que está perjudicando tanto al PSOE como a España. Y por otra parte, Hague propone hacer la guerra a Europa. Don Tomás, ¿o a quién le toca empezar? Bueno, hablamos de... Yo no veo muchas esperanzas porque Almunia no solo el otro día cuenta lo que cuenta, sin ser preguntado, sino es una declaración propia Sponte, dirían los clásicos, que dice, pero es que hoy la pieza que ahora mismo que acabamos de ver, dice, o me traen argumentos jurídicos nuevos y sólidos o aquí no hay nada que hacer. Lo ha dicho claramente. El hecho de que hayan aplazado esa reunión un poco en la cumbre, bueno, pues quiere decir que a lo mejor les ha dejado tiempo a las autoridades españolas y a las comunitarias, pues a ver qué salida nueva jurídica, qué nuevo planteamiento puede hacerse. Pero tampoco está hablando el tema. Desde luego, Almunia un poco ha sido siempre el gran desestabilizador de los intereses españoles en Bruselas, eso está claro. Hasta el propio PSOE hoy no lo puede ni ver. Pachi Vázquez, que el otro día echaba la culpa, la eventual culpa, a la mayoría parlamentaria popular en el Parlamento, en el Colegio de Comisarios, ahora no ha dicho ni pío de ese tema, es decir, echa la culpa a Almunia. Aquellas célebres filtraciones a través de la agencia Reuters, que siempre decían, no, esto del déficit es un rollo, todo eso salía del entorno de Almunia, casi personalmente de él. O sea, que es un personaje a tener mucho cuidado con lo que dice y hace. Sí, no lo entienden ni los suyos ni lo aprueban. No se puede argumentar por parte de, no sé, agravio comparativo, porque, por ejemplo, tengo entendido que sí, que en Francia sí les permiten esas... entonces, a ver, ¿por qué Francia sí, por qué nosotros no? Pues si se me permite aquí algunas cuestiones, yo creo que Joaquín Almunia viene con la tijera y evidentemente defendiendo grandes poderes financieros en la Unión Europea, pero haciendo mucho daño. Y aún así, sinceramente, creo que se ha dado cuenta que se ha pasado y da lugar a rectificación, porque él habla de una manera tajante. Hasta hace 48 horas, incluso hasta esta mañana, es que no daba opción otra que devolver el dinero y llevar a 100.000 personas más en España a la calle. No daba ninguna opción. Hoy ha planteado la posibilidad, evidentemente no va a decir que rectifica de primeras, pero dice, si me traen argumentos jurídicos nuevos que sean sólidos, pues podemos hablar. Que él diga eso, a mí me da lugar aquí, Piedra de Esperanza, de que se vaya a una entente. Porque además, el argumento que daba antes es decir, es que os tratamos igual que Francia. Mire, no, por favor. A Francia hasta el año 2006 se le perdonó todo en la misma regulación o muy parecida a la que era actual. ¿Por qué a Francia hasta el 2006 se le perdonan todas las ayudas y a España desde el 2006 en adelante no? Oiga, si usted perdonó esas ayudas y buscó un argumento, digamos, supongo que una interpretación amplia y flexible de la ley para no exigir a Francia la devolución de las ayudas, pues mire, yo no le pido otro que igual, desde el 2006 en adelante lo mismo. Porque España no es que no nos trate como de quinta categoría con relación a los franceses. Si se le perdona a Francia, se le perdona a España. Su argumento es decir, es que a España solo le exigimos las ayudas a partir del 2006. Bueno, porque son cuando se han dado las ayudas en España, o la mayor parte de las ayudas. Oiga, si usted se las condonó a Francia hasta esos años, le pedimos lo mismo. Por tanto, yo el argumento jurídico sólido que tenemos que dar, que estoy convencido de que se buscarán otros, es decir, los mismos argumentos que usted hizo para perdonar a Francia, le voy a hacer un copia y pega, se lo doy. Dígame usted que ha cambiado la legislación. Es que es así, trátenos igual. Es que a mí no me vale decir, es que Francia fue años antes, nosotros somos años después. La situación económica de ayudas es la misma. Por tanto, yo quiero el mismo trato que a Francia, que se condone simplemente por algo, porque hay que hacer una interpretación de las leyes en favor de las personas, en favor de los trabajadores. Y España no está, ni ahora, y desde luego, ni antes, pero desde luego menos ahora, para perder 100.000 empleos, y eso es llevar a la pobreza pues igual a 400.000 personas más. No estamos para eso. ¿Cómo afecta en todo esto el vector Corea?
No sé, yo es que no estoy muy de acuerdo por una vez, y sin que sirva de precedentes, con don Julio Anguita. Vamos a ver. Luis Anguita, perdón. Julio Anguita sí, es que me ha venido. Alguna vez pasó ya eso. Sí, anécdotas tengo ya docenas y centenares incluso, así que ya estoy tan acostumbrado. Vale, perdón, pero bueno, la situación es que cuando se plantea el caso de Francia, vamos a ver, es que precisamente por eso España dio ayuda. Bueno, vamos a ver, lo del tax list la gente habla, pero quería aquí un poco refrescar la memoria de lo que es el tax list. Sí. O sea, el tax list es una cosa un poco kafkiana. Voy a poner nombres y apellidos y así a lo mejor nos entendemos mejor. O sea, yo soy un armador y voy a un astillero y que me hagan un barco. Entonces, antes de que se haga el barco, cojo y se lo vendo a un banco. El banco se lo alquila a IKEA. Y cuando hablo de nombres es porque IKEA es una de las empresas que están aquí implicadas. Y IKEA después me lo vende a mí, que soy el armador. En todo este asunto, ¿dónde está o sea, en este círculo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que es beneficioso esto cuando hay 4 personas, 4 entidades ahí por el medio? Al llevarse dinero. Al llevarse dinero. Pues muy sencillo, los impuestos, que se dejan de pagar. Entonces, el asunto consiste en que el armador compra el barco, después eso se lo pasa al banco que cobra las comisiones, el banco le hace un leasing a una empresa que tenga muchos beneficios y entonces esa empresa lo pone en su cuenta como inversión, lo tiene que además rentabilizar muy rápido porque así se triplica, lo que invierte se triplica, disminuye mucho su base imponible y paga menos impuestos. ¿Es una perversión de alguna manera? No, porque entonces, esto lo ha puesto el gobierno así. Es que el problema está... ¿Pero es una perversión aunque sea puesto por el gobierno o no? Esto en un principio podía estar bien, y de hecho yo pienso que está bien, porque es una manera de que empresas que tienen mucho capital inviertan en industria. ¿Cuál es el problema que tiene España y que no tiene otros países? Que España solamente lo hace para el naval. Si España dice, esto es una ley fiscal, Europa no se puede meter en ese territorio, porque cada país puede hacer la regulación fiscal que quiera conveniente. El problema es que España no lo quiere hacer esto para todas las empresas, lo quiere hacer solamente para el naval. Para el naval. Y entonces, como es para el naval, dice, no, si es para el naval, esto no es una regulación fiscal, esto es un trato de privilegio para unas empresas... ¿Francia lo hace en general? Lo hace en general. Ajá, no solamente para su No naval. solamente Por eso lo hace. entonces tuvo el beneficio... Vamos a ver, el asunto de que Francia lo hizo como nosotros. Exactamente igual que nosotros hasta el año 2005. Hubo una denuncia y entonces dijeron, bueno, como resulta que lo que salía precisamente en la pieza, teniendo en cuenta la confianza y seguridad legítima, o sea, una confianza en que las leyes que propone el gobierno son correctas y una seguridad legítima en el que lo que el gobierno me ha hecho, pues está bien. Pero a partir de que se hace la decisión sobre Francia, ya se sabe que todas las demás, porque en ese momento se toma la decisión, todas las demás ya se sabe que son ilegales. Por eso, España ya sabía a partir del año 2005, por eso solamente se le reclaman a partir del 2006, ya se sabía a partir de ese año que todas las ayudas, estas ayudas entre comillas, son ilegales. Y el problema está ahora, ¿quién lo devuelve? Porque evidentemente el banco no lo puede devolver, porque el banco lo único que era un comisionista, un intermediario. El armador tampoco. El armador tampoco, porque lo compró al precio que estaba, el astillero lo vendió a precio de mercado, y las empresas, el Corte Inglés, Inditex y todo esto, en este caso, esto han aplicado la normativa estatal. Entonces aquí está el problema de ese dinero, que además son cantidades ingentes, estamos hablando de 7.800 millones de euros en todos los años, lo que significa que, vamos a ver, un barco podía tener por ayudas el 60%, que es mucho. O sea, un 30% para el armador y un 30% que desgravaban las empresas, porque además, claro, ¿qué ocurre? Cuanto más beneficios tiene una empresa, la base imponible le sube y entonces disminuye mucho más. Bien, ¿qué ocurre? Que entonces aquí no hemos hecho caso. Aquí no hemos hecho caso. Y ahora nos reclaman esto. Y ahora nos reclaman el dinero. Ese es el problema. Y además ni siquiera sabemos quién lo tiene que devolver. Porque los astilleros evidentemente no lo pueden devolver y no tienen que devolver. Bueno, pero si se me permite solo un añadir. Es que se me dice pareció que muy es interesante ilegal. esto. Bueno, ilegal al final, como todo lo que diga al final de los jueces. Pero
Francia hacía eso hasta el 2005. ¿Y nosotros? Y se le condona la deuda. ¿Y a nosotros también? A Francia... Sí. Es que claro, Es que esto es tan sencillo. ¿Por qué se hizo? Es que hemos Porque seguido el sector nosotros. naval, si no, cerraba. No, Esto se el logró problema- inversión en el sector el- naval. para mí- Y ha salvado puestos de trabajo. Bien, ese es otro tema. Si no, IKEA, Es- Corte es- Inglés o quien sea, no se hubiese implicado en esto. No, se implica porque Sí, se implica. porque tenía ventajas fiscales. Exactamente. Es que darse cuenta que en cada barco, más o menos, nosotros hemos empleado 7.800 millones de euros para 213 buques. 213. O sea, que da a cada buque 28 millones de euros solamente en beneficios fiscales para las empresas, que son, en realidad son empresas que después cuando venden, porque claro, la empresa tiene el barco y lo tiene que vender en 2 años y medio y después lo vende otra vez al armador, pero es que después la empresa desgrava también por vender, porque ahí el ton and lease es un régimen jurídico que existe y que entonces también deducen por eso. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Aquí era una cosa que beneficiaba a todo el mundo. ¿Quién pagaba? A través de los impuestos. ¿Y por qué no se hace directamente recoger los impuestos y pagar directamente, subvencionar a las empresas del naval? Porque es ilegal. O sea, ninguna, digamos, el Estado no puede financiar a una empresa o a un sector. Y entonces se buscó este elemento, este subterfugio. Entonces, bueno, es un problema real que existe. Problema del naval, evidentemente. ¿Quién lo va a pagar? Es una de las cosas más complicadas que se puede plantear. Bueno. Pues mira, para mí es una arquitectura financiera legal para poderosos y que al final vamos a pagar los españoles. Y punto. Seguro. Y ahí se acaba la historia. Bueno, y no le demos más vueltas. Francia la suprimió porque fue avisada. Claro. Sí. Y le dijeron, ojo, y entonces dejó. España, aún, como decías ¿Pero tú... fue avisada también o no? No, no, Sí, pero claro. España ya sabía cuál había sido la decisión Sí, sobre sí, sí. Francia. Luego usted, si sigue en esa vía, está incurriendo en lo mismo. Porque entonces ahora llegan y le dicen, oiga, esas ayudas usted sabía que eran ilegales, esas bonificaciones fiscales. Como por otra parte, como tú bien decías, no puede haber ayudas públicas de financiación directa porque no son admitidas por la legislación comunitaria, diríamos, recurren a este círculo terrible. Pues vamos ahora, a dar el España dato. estaba más que El avisada. profesor de Lorenzo lo dejaba en el aire. ¿Quién lo va a pagar? Pues muy probablemente el gobierno español. Nosotros. Léase el los gobierno demás. español, Bueno. léase Pues, don Tomás, señor Nada, don Lorenzo, Magdalena. Seguiremos etcétera. abundando El contribuyente. en esto, Sí. que es un tema Y además, por ejemplo, muy una de las interesante. cosas Yo le que- agradezco mucho la explicación que dio porque me parece que fue muy pedagógico para que los Será de la profesión. telespectadores... No, el asunto es que, por ejemplo, cuando se habló del tax list que se iba a cambiar, y uno de los elementos claves le dijeron a España, aplícalo todo, a toda la industria, y entonces ya es legal, porque ahí ya no se puede meter Europa. Pero España, sin embargo, no lo quiere hacerlos con unos sectores y con otros, ¿no? ¿Y por qué? Yo supongo que por una cuestión de impuestos o de lobbies o de lo que sea. De lobbies, Va ¿no? por ahí. Bueno, los lobbies que están por todos lados. Bien, vamos entonces con el tema Bárcenas, que tras el encarcelamiento del ex tesorero, pues, bueno, del Partido Popular nos han dicho que nadie debe temer nada. Esto lo decía don Jorge Fernández Díez hace unos días. Vamos, ni el partido ni nadie del partido entiendo que debe temer nada, ¿no? Yo en todo caso, y sobre eso lo único que tengo que decir es que, por supuesto, me remito a lo que ha dicho el presidente y a la declaración oficial que ha hecho el Partido Popular, y no tengo nada más que decir en absoluto, pero desde luego el término de temer no se conjuga cuando se habla de este asunto, por supuesto, para nada. Bueno, pues la cosa está dividida entre los que creen que no debe temer nada el Partido Popular y que además están muy contentos de, bueno, porque se haya procedido de esta manera, porque en definitiva el fiscal es el gobierno. Y luego hay otros que sí, que hablan de épocas pasadas en las que podrían haber pues, algún tipo de implicaciones. Decir también, y empezamos con esto si quieren, que es que Bárcenas en la cárcel es un auténtico crack. Yo veía ayer pues, algunas declaraciones de presos que habían estado 2 días con él y demás, que les había hecho regalos de pantalones y eso, bueno, y creo que está firmando autógrafos a todo lo que da y que firma incluso sobres, yo esto no lo he entendido. Y bueno, que dicen que es un tipo pues fenomenal, que tiene una prensa increíble. Sí. Vamos a ver, yo quiero empezar con Bárcenas sintiendo vergüenza por el tratamiento que le estamos dando
desde algunos medios de comunicación. El pasado fin de semana era rara la tertulia en la que no se hablaba de Bárcenas y de una forma un tanto, para mí, en mofa, y es muy triste estar en prisión, independientemente de que tenga que estar 20 años seguidos y que no tenga ningún privilegio. ¿Y cómo se hablaba, don Gaspar? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo muy concreto. En La Sexta estaban haciendo una prueba de unos menús y la clásica broma, bueno, esto que no se lo lleven a Bárcenas, esto no lo habrá comido Bárcenas, es hoy en prisión, con este tipo de... Bueno, eso, y aquí el señor fiscal creo que podrá estar de acuerdo conmigo, que eso tocamos temas, que después sea un delincuente, no lo sea, se pruebe, no se pruebe, me da igual, pero ahí he sentido vergüenza ajena de cómo nos hemos comportado, algunos, no usted ni yo, por supuesto, con este encarcelamiento. Bien, voy a recordar una frase de Rajoy, que dijo, nadie podrá probar que no es inocente. Y la situación actual es que tenemos a Bárcenas en prisión, pero dos de los Gürtel, Pablo Crespo, Francisco Correa y el primo de ellos, Antoine, están fuera. Concretamente, hoy hay ya una entrevista, bueno, hemos visto a Pablo Crespo cómo ha recorrido platós y demás. Voy a aseguraros que aquí en Galicia había titulares, que ahora en el PP nadie conoce a Pablo Crespo. Yo recuerdo en aquella ocasión, en una crónica en ABC y creo que después en Intereconomía, dije yo sí reconozco y soy amigo de Pablo Crespo. Quiero decir con esto que me consta, y repito, que no puedo juzgarlo porque no conozco lo que hizo o dejó de hacer. Él ha reconocido que tiene ahora una cuenta en Suiza de 1.200.000 euros, que no podía pagar a su abogado, que por eso pues, ha acogido a Miguel Durán, cuya amistad me honra, y que, bueno, aquí lo mejor de todo, dijo, que demostrará además que las financiaciones de los partidos siempre se han llevado de una forma un tanto irregular. Pero voy a irme al mes de febrero, cuando el juez Garzón le graba las conversaciones, cosa que le cuestan, porque yo creo que en derecho, vamos, lo que hizo el juez, eso es lo más imperdonable. Bueno, de hecho sí. Es ex juez, a lo que voy. Recordaremos que Pablo Crespo, con su abogado, dice, me preocupa mucho una lista, un dossier, la información que tenemos creo que había dicho en Caixa Galicia, y dio la sucursal y demás, sobre el PP de Galicia. Eso lo estaba hablando con su abogado y eso era una preocupación que tenía Pablo Crespo en aquel momento. Bueno, pues ahora Pablo Crespo está fuera, su estrategia de comunicación ha cambiado, porque también hay que decir que no es lo mismo estar en prisión y poder contestar a estar fuera y poder contestar, porque cada uno tendrá su verdad. Yo le he visto en las intervenciones que ha estado haciendo a través de televisión. Creo que no cuenta ninguna mentira, pero a lo mejor toda la verdad, como él ha dicho incluso, la va a contar en sede judicial y la demostrará. Y dentro de todo este englomerado, si nos basamos en la clásica frase, ¿va a tirar de la manta o no va a tirar de la manta? Pues yo no sé si en este momento Bárcenas va a tirar de la manta o no. A lo mejor él no va a tirar de la manta, y me voy a dirigir ya concretamente al Partido Popular de Galicia, pero los señores Correa y Pablo Crespo, que sí han trabajado para el Partido Popular de Galicia, a lo mejor no es que tiren de la manta, es que a lo mejor cuentan lo que ellos conocen en su propia defensa, porque lo que sí ha dicho es que de forma habitual todos los partidos políticos se financian de esta manera. Esa es la historia. Y yo me hago una pregunta. ¿El dinero que tiene Luis Bárcenas localizado solamente ha sido de las trapalladas que él podía hacer? Quiero decirte, o sea, las concesiones a las grandes, a las multinacionales. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que creernos que él era el que pasaba, cobraba el sobre y se lo guardaba él solo? Yo no, eso claro no que me no. lo creo. Es que hay el kit, ahí la cuestión. Esa es la cuestión. Claro. ¿Entiendes? Por eso a mí me llama la atención que todo el mundo está tan contento porque Bárcenas está en la cárcel, pero óigame, a ver, ¿de dónde venía ese dinero que...? Y después, si quieres lo dejamos para el final. Porque él se llevaba tanto, pero ¿cuánto dejaba? Claro.
podemos llegar a hacer un pequeñísimo análisis, si queréis. Pero lo muy tocamos. breve, porque me están diciendo ya que me cortan. Sí, pues mira, ¿quién da la orden del ingreso en prisión de Bárcenas? ¿Quién la da? Gallardón, ¿no? Exactamente. En contra de lo que muchos pensaban, que el propio Mariano había querido tenerlo, o sea, dentro. No. Mariano lo que lo quiere es tener fuera, y Gallardón, y ahora cada uno que haga... Mariano quería tenerlo contento. Contento. Claro. Y Gallardón, vete tú a saber por qué, porque Afán a lo mejor dice, pues esta es la manera de librarme de todas esperanzas y futuros candidatos a la cúpula del Partido Popular. Bueno, don Luis, pasamos de usted porque no pasamos, yo con el pleno respeto a la presunción, sí. Evidentemente, Sí. pero con el pleno respeto a la presunción de inocencia, que evidentemente Bárcenas lo tiene, porque solo está imputado, y ser imputado es una garantía, con independencia de que la gente tenga mucho interés, y es muy entendible que tenga mucho interés de verlo en prisión. Bárcenas en estos momentos es inocente porque no se le ha condenado por nada. La cárcel, y lo digo porque evidentemente he estado ahí, de visita, pero he estado ahí, sí. Es dura. Y no se la recomiendo a nadie. Y si el pobre delincuente a veces que comete sus delitos lo pasa muy mal, ¿cómo no lo va a pasar a alguien que está acostumbrado al lujo? Me imagino que su casa estará muy bien, los mejores restaurantes, sobre hoteles todo de al 5 lujo de estrellas. Nuevo Rico, que es el lujo más lujo, Por ¿no? tanto, yo ojalá firme muchos autógrafos, lo pase muy bien, pero no puede pasar bien. Pero creo que es hacer una matización. Quien pidió, quien acordó y metió en prisión a Bárcenas no es el ministro de Justicia, es un juez ante una petición de una acusación popular personada y de la Fiscalía también. Pero quien lo mete es el juez. Bien. Por tanto, no es bueno decir que lo mete el ministro de Justicia, porque no es así. La justicia tiene muchos problemas y yo soy el primer defensor para defender la dignidad y la independencia de la justicia, que cada vez se quiere politizar más y más por este ministro. Pero quien lo metió es el juez ante la petición de las partes. Eso es lo que quiero decir. Solamente hablando también un poquillo del tema político, porque el tiempo nos apremia. Cuando un político dice que no debemos de temer nada, otro político dice los de Cospedal que el PP se ha hecho el striptease de política. Esto lo que están diciendo es, una cosa es lo que se da a la opinión pública, a la galería, y otra cosa es lo que hay por detrás. Es decir, es que esto es lo que se dice para los demás para tratar de argumentar, pero no nos engañemos. Por detrás hay una gran preocupación, llevan meses y años tratando de tapar jurídicamente o con documentos lo que pueda haber, si es que lo hay, porque la presunción de inocencia juega para todos, evidentemente, pero es que una cosa es lo que se está diciendo a la opinión pública, pero yo voy a poner solo un ejemplo tan sencillo. Si el Partido Popular, o no digamos a otro partido, pero el tema Bárcenas afecta principalmente a un partido, no tiene nada que ver con el tema Bárcenas y hay una limpieza total, ¿por qué ellos, en el momento en que se descubre que el tesorero del partido ha hecho todo esto, no son los primeros que se levantan contra él por el engaño y la estafa que le ha hecho a todo el partido el daño? No, ha habido como meses, años de protección, acordémonos de las 7 versiones que se dio del despido de Bárcenas, ninguna de las 7 reales, es decir, si están jugando con pies de puntilla, y todos lo entendemos y no vamos a entrar ya más en detalles, pues algo debe ser, porque si los hubiese engañado, entrarían a saco contra él. Por tanto, por el bien de la política que se descubra y de la justicia que se descubra a los culpables, sean del partido que sean y tengan el cargo público que quiero. Yo creo que nos hace falta decencia en todo y en justicia, evidentemente, con los políticos. El que ha cometido un delito, si es que lo ha cometido y se puede probar, que lo pague. Y desde luego la ciudadanía cree que Bárcenas, bueno, pues ahí está, tendrá que ser juzgado, pero que también hay muchos sospechosos que desde luego ni están imputados, ni, no sé, a lo mejor nunca. Don Tomás. Pues yo diría que también que la justicia actúe y actúe con celeridad. Que Bárcenas actuaba solo. Que actúe con celeridad porque creo que la justicia así va a ser la única que va a poder aproximarse a la verdad. Todas las declaraciones y todo lo demás vienen con su intoxicación de turno y con su mala práctica profesional, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Gaspar, que no solo los medios se tendrían que replantear su actitud en el tema Bárcenas, sino en todos los grandes procedimientos judiciales en curso. Breve, porque Tomás. ni violaciones del secreto, del sumario, todas las que quieran. Violación de la presunción de inocencia, todas las que quieran. La profesión periodística creo que tendría que hacer un gran examen de conciencia de cómo trata informativamente toda esta cuestión.
y que tiene que haber afectados y muy preocupados en el PP por dentro, evidentemente de cara a la galería pueden decir lo que quieran, es lógico, y además hay mucha división entre los que afectados directamente porque habrán cobrado los sueldos y la gente nueva que ha llegado, que casi lo que ha querido es terminar con esa situación. Por lo tanto, hay preocupación, unos más que otros porque les puede ir a su chepa y otros porque quieren clarificar de una vez esta cuestión. Bueno, yo sobre esto ya se ha dicho prácticamente todo. Lo primero es que en el caso de Bárcenas el primero que se tenía que ver afectado es el PP. No sé por qué lo encubrió, porque así como otros casos en un primer término han ido a las arcas públicas, aquí en un principio Bárcenas quien ha estafado ha sido el PP. Es el primer implicado. Después hay otra cosa, hay un dicho que es muy claro. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando Rajoy y todo esto está diciendo que no temen a Bárcenas es porque están llenos de pánico. Y pues hay otro tema también. ¿Pero cómo permiten entonces que le encarcelen? Porque, bueno, a pesar de lo que dice don Luis Anguita y todo eso, ¿cómo permiten entonces que Es que entonces ya son muy malos, muy que el malos. fiscal Si aquí yo quiero creer en la justicia un poquito. Bueno, yo un poquito también, pero yo leí que precisamente lo que se pretendía era meterlo en la cárcel, porque al meter a alguien en la cárcel enseguida, pues, y lo comparaban con el de la Rosa y con otros, que al entrar en la cárcel que ya la persona pues pierde absolutamente el prestigio, ¿no? Que se desprestigia. Entonces, que de alguna manera luego, por mucho que cuente, que nada, que yo esto no me lo creo, por supuesto. Pero queda la verdad judicial. Yo no lo sé, vamos a ver, yo de todas maneras sé que hay cosas muy claras. ¿Quién nombró a Bárcenas tesorero? Fue Rajoy. Bien, pues continuaremos en el próximo programa. Teníamos aquí para hablar de Magdalena Álvarez, a la que se aludió en la mesa durante la tertulia, que fue imputada, la jueza Laya la imputó por el caso de los ERES de Andalucía. Y bueno, también teníamos aquí algo para comentar, que menos mal que acaba el Partido Popular aprobar la ponencia para la ley de transparencia, a ver si por fin tenemos transparencia ya de una vez, pero lo comentaremos ya el próximo día. Don José Antonio, muchísimas gracias. También el próximo día nos comentará acerca de esa visita a Corcuesto y todo eso, cómo están esas cosas. Muchas gracias, don Tomás. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber participado, don Luis Anguita. Muchas gracias y permítame que me tome una simple licencia. Este sábado a las 7 de la tarde está en la Feria del Libro para ver a Madalena del Amo y tener que les firme el libro porque vale la pena leerlo. Caramba, Madalena del Amo, Luis Anguita, que también va a estar firmando. Allí estaremos a las 7 de la tarde en la Feria del Libro de Vigo, en la Plaza de Compostela. Don Gaspar, muchísimas gracias. Gracias a usted y un saludo y un dato, que vayan a internet los que estén chateando o lo que sea, al proyecto, buscar Proyecto Ayuda, porque en las pasadas Navidades nacía un proyecto que comenzó llamándose Ayudantes de los Reyes Magos, era regalar juguetes a los niños. Eso ya es una realidad, tendremos la oportunidad de tenerla en la bitácora a Esther, que ha sido la gran impulsora, pero en internet, Proyecto Ayuda, y van a enterarse de lo que hacen las personas nobles, honradas, cariñosas y conscientes. Pues lo tocamos el próximo día más ampliamente, don Gaspar. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos a eso de las 10:30 nuevamente. Que lo pasen bien.